Igual ahora volvemos sobre la parte, digamos, cuando comparta lo del el complejo de Edipo en el niño, aparece esto, cómo se construye la amenaza de castración, ¿no? Pero esta pregunta es interesante esta pregunta, de cómo figura el niño, de dónde se arma la amenaza de castración. Es muy buena tu pregunta porque no necesariamente va a estar literal. No alguien, no va a venir necesariamente alguien a realizar la amenaza puntual al niño, que muchas veces esto se hace como esa conjetura, ¿no? Nadie tuvo por qué hacer esa amenaza, en la realidad me refiero, ¿no? Y sin embargo, bueno, de algún modo el niño se arma esa amenaza. Vamos a compartir acá a ver si lo podemos retomar ahí. O sea que se arman por el hecho de que no tener el falos deduce que está castrado, o se arma la amenaza porque es desde una sola premisa, por la premisa es... Claro, tiene que ver con la premisa. Si él calculaba, todos lo tienen, y de repente él encuentra unos que no lo tienen, ¿no? El primero dice, fíjense que primero está ese mecanismo que estábamos leyendo antes de la desmentida. Él dice, seguro, porque es bastante curioso lo que sucede. Él dice, yo estoy viendo acá este ser, esta niñita que no lo tiene, pero seguro que lo tenía. Primero dice, seguro que lo tiene y yo no lo veo, pero debe estar ahí. O es chiquitito y va a crecer. O eh, seguro que como esta, Freud le llama desmentida al mecanismo o como una negación, ¿se entiende? Porque donde él no lo ve, dice que igual está, que es chiquito, pero que él no lo ve, pero que está. Por eso se llama desmentida el mecanismo. Bueno, finalmente llega a esa idea de que fue removido, ¿no? Entonces ahí se produjo, llega la idea de que fue una castración o que fue removido. Y ahí se construye entonces esta amenaza de castración. Bueno, debe haber habido eh, algún acto, digamos, algún hecho repudiable, digamos, por el cual recibió ese castigo de la castración. Ah, bien, bien, bien. A ver si puedo volver una para atrás. No puedo volver. Espérenme un poquito que no sé por qué me queda esto en una página anterior y no puedo volver atrás. A ver. Estábamos acá entonces. La conclusión sería que sin duda estuvo presente y luego fue removida, ¿no? Por eso Freud dice que solo puede apreciarse la significatividad del complejo de castración si se toma en cuenta que la génesis del complejo de castración se produce durante la fase del primado del falo, porque hay una fase que es la fase del primado del falo. O sea, hay un tiempo en el cual el niño, la fase del primado del falo sería ese momento de la vida en la que hay un niño otorgándole falo a todo lo que ve. Y Freud dice que está en ese momento de la investigación, el niño ve el ferrocarril, al caballo, a todos los seres, les atribuye el falo. Sería todo lo que tiene fuerza, potencia, ¿no? Le atribuye el falo. Fuerza, potencia, movimiento. Entonces, el niño supone que la falta de pene es el resultado de una castración a modo de castigo, y aparece acá en el último renglón esta idea de que la madre conserva todavía, ¿no? Esto que decía Patricia, creo, conserva todavía para él el pene, como que sería el último ser para el que el niño resigna la idea de que podría poseerlo, ¿no?
Entonces, el complejo de Edipo, esto es importante. Freud dice, el complejo de Edipo es la primera estación en el desarrollo del varoncito, ¿no? Piensen, el niño retiene el objeto madre, ¿no? Del periodo precedente y ve al padre como un rival. Bueno, acá yo ponía, aclaremos que madre y padre son el objeto que se quiere tener. Esto se llamaría elección de objeto. O el objeto que se quiere ser. Por ejemplo, el niño se identifica con el padre. No son la mamá y el papá, en el sentido coloquial. Acá yo me tomé el trabajo de poner esto en la diapositiva, como para aclarar que madre y padre son, en este caso, ¿no? Aquello que se quiere tener o aquello que se quisiera hacer. O sea, el niño quiere ser el padre para estar con la madre, para tener a la madre, ¿no? Pero madre y padre no son la mamá y el papá. Esto como para aclarar que madre y padre son funciones o lugares, ¿no? Digo porque esto nos sirve también como para pensar que algo podría ocupar el lugar de padre. No sé si se entiende, algo o alguien podría ocupar el lugar de padre, como para que no pensemos en mamá, papá, hijito. Claro. Digamos. Sí, digamos Esto que... el objeto que se quiere tener como rol, digamos, que lo puede desempeñar cualquiera. Claro, ¿No? digamos, también en el sentido, claro, también en el sentido de que, digamos, que, a ver, ¿qué podría ser? Sería saludable para un niño que la madre desee alguna cosa más allá del niño, que no desee en la vida solamente al niño, que quiera algo más, una madre, ¿no? Sería saludable para el niño, cosa que no quede ahí atrapado con la madre, ¿se entiende esto? Que la madre desee algo más allá del niño. Por ejemplo, un hombre, por decir algo, ¿no? Y entonces ahí se armaría un triángulo. Vamos a llamarle triángulo edípico. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, Sí. podría ser que la mujer desee otra cosa. No importa, siempre que haya algo que la separe del niño, eso otro está bueno, o sea, ocupa un lugar también para el niño ocuparía un lugar parecido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como que que para ella, que ella desee algo, que desee algo más allá del hijo, bueno, eso que ella desee más allá del hijo ya está bueno que suceda así. Pero bueno, acá como está planteado es como el Edipo clásico, ¿no? Madre, padre, hijo. ¿Sí? Yo lo que quería aclarar es esto, mamá, papá, ¿no? Que no se queden con la idea de mamá, papá, hijito, así literal, ¿no? Coloquialmente. Sí, Silvana, perdón, estabas hablando. No, la pregunta es, sí, entiendo lo que decís, pero cuando vos hablas de que se quiere tener en cuanto a elección de objeto, o se quiere ser, identificación del niño con el padre, o sea, las dos cuestiones estarían ahí, se juegan en el complejo de Edipo. Claro, por ejemplo, supongamos que lo tomamos así, el niño quisiera ser, imagínense una escena doméstica, el niño quisiera ser el padre al lado de la madre, entonces están los codazos con el padre, como correte, déjame, mamá es mía, ¿no? Estas escenas que pasan del niñito queriendo separar a los otros dos, que no, por ejemplo, que no se besen, que no se acerquen, ¿no? Como, bueno, quisiera tener a una y ser el otro. Supongamos, en esa escena, ¿no? Pasa que yo les estoy como tratando de relativizar esa idea clásica de mamá, papá, hijito, porque estos son
ese triángulo edípico como clásico también puede ser, no necesariamente esto madre, padre, hijo, son hombre, mujer, niño. Podrían estar ocupados por otros en la actualidad, estoy pensando, ¿no? Puede haber como al tratarse de roles o posiciones, esto madre, padre podrían ser otros. Lo importante es que se ocupe ese lugar, ¿no? Que haya alguien que ocupe ese lugar. Por ejemplo, que algo separe al niño de la madre. Llamémosle padre, por decir así. Que la madre desee algo más allá del hijo está bueno, cosa que no quede pegada al hijo así patológicamente, vamos a decir. Se entiende que no, que haya que algo opere de corte entre la madre y el hijo es propiciador para el hijo, por ejemplo. Es sano, digamos. Claro, es sano, tal cual. Una pregunta, ¿siempre vamos a hablar de personas? Porque hoy nombraste, como dijiste, supongamos que la madre tiene un deseo fuera del hijo, ¿siempre se habla de una persona? No sé, porque a mí se me pasó por la cabeza, qué sé yo, un deseo de una persona puede ser, no sé, el trabajo o algo así. Podría llegar a ser, digamos, en el sentido que es preferible, digamos, que lo deje por algo al hijo, que lo deje en el sentido que se separe del hijo por alguna razón, por algún deseo, ¿no? Sería, sí, sería pensable también en ese sentido, sí. Por supuesto que el trabajo no va a operar como, o sea, el trabajo de la madre no puede ser un padre para alguien, pero sí que podría operar como lo que ella desea, ¿se entiende? Como que no quede capturado, como que es necesario, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos narcisismo, como que es necesario que el niño sea ubicado en ese lugar tan especial del lado de estas figuras, digamos, madre, padre, pero también es necesario que haya una distancia o que haya un corte. Entonces es importante la terceridad, que haya un tercero que haga el corte. Bueno, tercero, llamémosle padre, y sí, podría ser algo que la madre desee, podría ser que lo deje por algo, que lo deje por un trabajo oportunamente, podría ser. Pero sería bueno que a ese que lo dejan por un trabajo también tenga alguna figura en su vida, alguien que ocupe un rol. Bueno, avanzo un poquito con la diapositiva. Bueno, entonces acá teníamos la prehistoria entonces del complejo de Edipo. Estaba, se entiende, dice, ¿cuál es el primer objeto de amor? El varoncito conserva a la madre, ¿no? El primer objeto del periodo precedente, desde el nacimiento. ¿Cuál es el objeto para el varoncito? Bueno, la madre, el primer objeto de amor es la madre, y lo conserva para el complejo de Edipo, sigue siendo la madre, ¿no? Aparecen en la prehistoria de lo complejo de Edipo también una identificación tierna hacia el padre, porque el niño también al padre tiene unas emociones, vamos a decir, tiernas hacia el padre. Aparecen el quehacer masturbatorio en el niño, ¿no? Acá voy a... y esa sofocación, digamos, de ese quehacer masturbatorio, digamos, que se sofoca, o sea, que recibe retos, digamos, como esto, si se toca, ¿no? Activa el complejo de castración. Esta postura edípica, dice Freud, se va al fundamento, o sea, se va al fundamento, sería se sepulta, hay distintas maneras de decirlo, por angustia de castración, es decir, por interés narcisista hacia los genitales. O sea, el niño en algún momento, cuando arma la amenaza de castración, ¿no? El varoncito, elige, ¿no? Por interés narcisista hacia sus genitales, elige conservar el genital, digamos, ante la amenaza de castración, elige conservar el genital y resigna el objeto, digamos, el objeto de la madre. Entonces se reprime el complejo de Edipo y se incorporan, bueno, acá ya adelanto un montón esto, dice, se incorporan estas investiduras que estaban dirigidas a los objetos, a la madre y al padre, se incorporan en ello.
Acá no sé si esto es como está muy comprimido, pero lo importante que me parece que tendrían que captar es que en el complejo de Edipo el varoncito tiene desplegadas investiduras. Investiduras son energías, ¿no? Como investiduras que se dirigen a los objetos. Pueden ser tiernas, hostiles. Estas investiduras de objetos que estaban depositadas en la madre y en el padre, en el complejo de Edipo, por la amenaza de castración, cuando se sepulta el complejo de Edipo, cuando sale del complejo de Edipo, con la represión, digamos, las investiduras de objetos vuelven al yo, ¿no? Se incorporan al yo, todas, las tiernas y las hostiles, que estaban dirigidas a la madre y al padre. Todas se incorporan al yo y forman lo que se va a llamar el super yo. Esto nosotros lo vamos a ver un poco más adelante, esta instancia del super yo, pero por ahora lo que me parece que está bueno que retengan es, ante la amenaza de castración, bueno, todas las mociones que estaban dirigidas a los objetos, a los dos objetos del complejo de Edipo, madre y padre, ante la amenaza, el niño por interés narcisista, para conservar sus genitales, ¿no? Bueno, resigna esas investiduras y las incorpora en su interior, vamos a decir, formando el núcleo del super yo. Esta sería como la salida del complejo de Edipo. Profe, una pregunta. Sí. El renunciar a lo que sería, no sé si lo entendí bien, renunciar al quehacer masturbatorio, que sería por el complejo de castración, ¿es una postura edípica? La postura edípica sería pretender acceder al objeto madre, digamos, y rivalizar con el padre. O sea, la postura edípica es amo a mi madre y rivalizo con mi padre. Es esa típica relación de, por ejemplo, hijos grandes de edad que aún tienen esa relación bastante pegoteada con la madre y rechazando todo lo que tenga que ver con ella o con el hijo directamente también. O sea, no permitir formar este triángulo que hablas, sería lo del complejo de Edipo. Pero ¿cómo no permitir formar este triángulo? O sea, se forma el triángulo, está bien, sí, el triángulo Sí. se forma, pero es cuando el hijo no permite, o como dice ahí, ve al padre como un rival. Claro, sale del complejo de Edipo, que sería la salida, salir del complejo de Edipo sería la salida exogámica. O sea, el niño renuncia a la madre y eso es lo que le va a permitir después elegir otra por afuera de la familia, digamos, como que renuncia a esos objetos, renuncia al quehacer masturbatorio, dice Freud acá, y todas esas mociones, todas las que estaban dirigidas a los padres, vamos a decir, en el complejo de Edipo, se incorporan al yo. Ok. No sé si respondí igual a las dos preguntas. Sí. Amalia, ¿me escuchás? Sí. Te quería preguntar, porque viste que dice que la postura edípica, el niño pretende acceder al objeto materno y se pone en rival del padre. Eso sería un sentimiento hostil, la rivalidad con el padre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué después dice la identificación tierna con el padre? Porque está bien tu pregunta, Patricia, porque la relación con el padre no es solamente hostil, porque el varoncito al padre no solamente lo quiere como un rival, lo tiene como un rival, sino que también lo admira, quisiera ser como él, ¿no? Quiere ser como el padre para ocupar el lugar como con la madre, como se llama ambivalencia. No solamente es hostilidad, es como un amor-odio con el padre. Entonces, por eso yo les decía, todas las mociones, todas las investiduras de objeto dirigidas al padre y a la madre van a ser tiernas, pero al padre van a ser las hostiles y las tiernas. Todas se van a desexualizar, o sea, se les va a sacar el componente sexual y van a internalizarse, se incorporan en el yo formando el núcleo de super yo.
Avanza un poquito más. Amalia, yo me perdí. Bueno, dale. Cualquier cosa pregunto al final. Decilo, ¿te perdiste Ah. con qué? Como que en una parte donde dice prehistoria del complejo de Edipo, medio que ahí ya me trabé. O sea, llegué hasta donde el niño tiene esto de, no sé bien cómo decirlo, sentimientos tiernos hacia la madre y hostiles y tiernos también hacia el padre. O sea, ¿en qué momento el niño pasa esto de que incorpora al interior esto que dijimos? No entiendo Porque mucho. porque dice, en el momento del complejo de Edipo, el niño tiene las emociones tiernas a la madre y hostiles y tiernas al padre, pero y además tiene el quehacer masturbatorio, ¿no? Dice como que tiene su hace pipí, se toca, encuentra gran satisfacción en su órgano, está investigando todos los seres del mundo con la premisa universal, está buscando que todos poseen falo, qué sé yo, como que ahí sería todo ese momento de investigación, hasta que él descubre que hay algunos seres que no lo tienen y arma la amenaza de castración. Él dice, hay unos que no lo tienen y que no lo tienen porque cometieron los mismos actos estos pecaminosos, digamos, que no, estos que fueron objetos de la castración. O sea, que no lo tienen como efecto de la castración, hasta que se arma la amenaza de castración. Entonces, cuando él, bajo la amenaza de castración, a partir de la amenaza de castración, él renuncia, él dice, bueno, no, entonces va a dejar de lado las prácticas onanistas, la práctica masturbatoria, y va a dejar de lado los objetos del complejo de Edipo. Digamos, bajo a la luz, digamos, de la amenaza de castración. Por eso dice que lo hace por interés narcisista, porque interés narcisista sería que a él le interesa mucho, digamos, por interés personal, por interés narcisista, en el órgano, digamos, para preservarse su órgano, que tanto valor tiene para él, resigna esas figuras, esas mociones que tenía dirigidas a esos objetos. Y ahí entonces sale del complejo de Edipo. O sea, Claro, sale claro, del claro. complejo de Edipo por la amenaza de castración. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, ahí va. Ahí mejor. Claro, o sea, porque si no se hubiera quedado en ese mundo en el que estaba, que era bastante, como que ahí él estaba como bastante enganchado con toda esa investigación y todo ese placer que obtenía en la masturbación, en las prácticas onanistas, ¿no? Pero, sin embargo, cuando él descubre esa percepción de los genitales y construye la amenaza de castración, ahí es como que cae. Por eso, sí, fíjense que Freud habla de sepultamiento del complejo de Edipo. O sea, miren los grandes efectos que tiene el complejo de castración sobre el complejo de Edipo. O sea, se sale del complejo de Edipo por la amenaza de castración. Bueno, en el caso de la niña, dice Freud, inicialmente pasa lo mismo, ¿no? La niña también fue objeto, piensen, ¿no? Al comienzo, para ambos, desde el nacimiento, a partir de la nutrición, a partir de como de los inicios, ¿no? Lo predípico, para la niña también la madre fue el primer objeto. El varón la retiene para el complejo de Edipo, pero la niña no retiene a la madre, porque piensen que para armar el complejo de Edipo ella tiene que pasar al padre, o sea, como que tiene ahí un movimiento que hacer. Bueno, el varón la retiene y dice Freud, ¿cómo llega la niña a resignarlo para pasar a cambio al padre como objeto? Bueno, esto habla entonces de la prehistoria de la relación edípica en la niña, como que es mucho más larga la prehistoria en ella, y dice que el complejo de Edipo tiene una larga prehistoria y que va a ser una formación secundaria. O sea, esto es importante, el complejo de Edipo en la niña va a ser una formación secundaria. Bueno, en algún momento esperen que quiero ver acá, tengo como les pido que se muteen si hay alguien que tiene abierto el micrófono porque tengo como una interferencia pareciera.
En algún momento dice que la zona genital es descubierta por la niña nota lo mismo, ¿no? La niña nota el genital de un hermano, compañero de juegos, lo discierne como el correspondiente, y a partir de ahí surge, Freud lo nombra así, la envidia del pene, ¿no? Dice, lo nombra de esta manera, ha visto eso, sabe que no lo tiene, quiere tenerlo, fíjense que aparece de vuelta esta premisa universal, ha visto eso, sabe que no lo tiene, quiere tenerlo. Y Freud plantea a partir de esto el complejo de masculinidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es la reacción de la niña? Bueno, por un lado, se rehúsa a aceptar el hecho de que no lo tiene, ¿no? Considerando que lo tiene, y se comporta como si fuese un varón. Esta sería una posibilidad. Que sea una de las consecuencias psíquicas, ¿no? De la envidia del pene. Otra, el sentimiento de inferioridad. Y otra, los celos, ¿no? Pues sería como preguntarse por qué el varoncito lo tiene y ella no lo tiene. De todo esto, lo más importante, Freud dice, es qué consecuencias tiene la envidia del pene, el deshacimiento de la ligazón madre. Piensen que lo que Freud está tratando de captar es cómo hizo la niña para pasar de ese primer objeto, que era la madre, al padre, para llegar al padre como el objeto de amor en el complejo de Edipo. Bueno, dice, ¿cómo se produce este deshacimiento de la ligazón madre? Ese aflojamiento de los vínculos tiernos con la madre, a quien responsabiliza entonces de la falta de pene. Bueno, hasta ese momento no estaba en juego el complejo de Edipo. Ahora la libido de la niña se desliza a lo largo de una ecuación simbólica. Y acá, ¿se acuerdan de la escuela de las ecuaciones? Que es cuando de un lado y del otro, digamos, en dos términos, de un igual, ¿no? Hay dos equivalencias. Está esta ecuación simbólica, pene-hijo, ¿no? Ella dice que se desliza esto que ella quisiera tener, en lugar de querer tener un pene, quiere tener un hijo. Esta es la ecuación simbólica que construye Freud. Entonces reemplaza el deseo de pene para reemplazarlo por el deseo de un hijo, y con ese propósito toma al padre como objeto de amor. Esto sería lo que le permite pasar de desear a la madre, ¿no? Como objeto de amor, al padre, ¿no? Aquí la niña ha entrado en el complejo de Edipo. Y después la ligazón padre también se resignará, ¿no? Va a permitir entonces la salida exogámica. Fíjense, esto que parece bastante entreverado, ¿no? Les tiene que resultar bastante extraño. ¿Cómo es que la niña primero tiene como objeto a la madre? Después aparece la envidia del pene. Después se deshace de la ligación con la madre para pasar al padre. Pero para pasar al padre tiene esa ecuación simbólica. En vez de desear tener un pene, arma la ecuación simbólica pene-hijo. Esto ya les tiene que resultar medio extraño. Y de ahí, cuando toma al padre como objeto de amor, recién entra al complejo de Edipo, pero del complejo de Edipo también tiene que salir para poder elegir a uno exogámico, igual que el varón que salió del complejo de Edipo para elegir a alguien por afuera de la familia. Bueno, detengámonos en esta, para que no, a la única que le veo la cara es a Silvana, porque esto no me permite ver muchas caras, porque tenemos abierto el PowerPoint. Pero digamos, ¿qué les parece? O sea, podemos detenernos en esta ecuación. Bueno, esta ecuación, pene-hijo, nos permite volver a lo que les decía antes, del valor fálico. Podemos decir que un hijo tenga valor fálico quiere decir que un hijo es algo que se desea tener, ¿no? En el mejor de los casos, un hijo es algo que se desea mucho tener. Esto tiene buen pronóstico para el hijo, ¿no? Que sea deseado. Y entonces permite hablar algo que después ustedes tienen un texto en el programa que habla de equivalencias fálicas. Equivalencias fálicas. Dentro de las equivalencias fálicas entran estas: pene-hijo, regalo, dinero, que les puede parecer extraño pensado así, pero muchas veces piensen, por ejemplo, de los objetos de amor, la cantidad de veces que a un objeto de amor se lo nombra como digamos, algo que se desearía poseer, ¿no? Por ejemplo,
bueno, algo de esto hemos hablado. Por ejemplo, cuando se dice bombón, ¿no? O caramelo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el objeto de amor cuando se lo nombra de esa forma, ¿no? Incluso cuando se piensa como un regalo, ¿no? Cuando se dice que alguien a otro le daría un hijo. ¿Esto lo han escuchado alguna vez? Como, y luego le dio un hijo. Y uno diría, ¿cómo que le dio? Como si un hijo se pudiera dar a otro. O por ejemplo las heces, que también entran dentro de las equivalencias fálicas, ¿por qué están ahí? Y uno diría, pero ¿cómo las heces dentro de los regalos o dentro de las equivalencias fálicas? Bueno, porque sería algo que el niño da a la madre, en el sentido que el niño hace cuando la madre quiere que él haga. Entonces, en ese sentido es algo que se obsequia en el sentido como de torcer la voluntad, como bueno, él hace cuando ella quiere que haga. ¿Se entiende? En ese sentido sería que algo que da, algo que se dona. Para esto, bueno, yo ahora les estoy diciendo medio al voleo algunas opciones para que no les parezca tan extraña la ecuación, pero hay como ese movimiento de eso que ella desearía tener, esa ecuación simbólica de pene a hijo, ¿no? Bueno, si ella no pudo tener o no tuvo a partir de esa envidia del pene, no tuvo el pene, bueno, podría tener un hijo, ¿y quién se lo podría dar? Entonces, ahí se arma este padre como objeto de amor, y de ahí en adelante entonces la niña ha entrado en el complejo de Edipo, ¿no? Luego este objeto padre también se va a resignar, ¿no? En algún momento también el objeto se va a resignar, permitiendo entonces la salida de ella del complejo de Edipo también. Entonces habría una oposición fundamental entre los sexos. Yo acá les ponía esto subrayado con color, no sabía cómo ponérselos, mientras que al complejo de Edipo, fíjense esto que está subrayado acá, del varón se va al fundamento debido al complejo de castración, el de la niña es posibilitado por este último. O sea, en el caso de la niña, el complejo de castración posibilita el complejo de Edipo, ¿no? A partir de que ella tiene la envidia del pene, recién ahí ella entra al complejo de Edipo. Como en esto hay una inversión, en los dos casos es al revés. Entonces aparece esta idea de que el complejo de Edipo en la niña es una formación secundaria, y las repercusiones del complejo de castración lo preceden. O sea, primero está el complejo de castración. Complejo de castración en la niña es lo mismo que decir envidia del pene. Esto que Freud le llama envidia del pene. Como que ella vio eso y quisiera tenerlo, ¿no? Ahí sería complejo de castración. Bueno, ¿qué dice Freud? Que en el caso de la niña falta el motivo para que se vaya, para que abandone el complejo de Edipo, ¿no? Porque se supone que la castración ya se produjo antes, o sea, ella no lo tiene, ¿no? Y dice Freud que el complejo de Edipo puede ser abandonado poco a poco, se tramita por represión, que puede avanzar mucho, ¿no? Penetrar en la vida normal. Y aparece una frase muy controversial que Freud dice que en la mujer el super-yo nunca deviene tan implacable o tan impersonal como en el varón. Yo le ponía ahí que es controversial porque, bueno, había algunas pacientes tienen un super-yo que, bueno, habría que ver por qué Freud dijo que el super-yo no iba a ser tan severo en la mujer, ¿no? A consecuencia entonces de la disposición bisexual, dice Freud, todos los individuos tienen las características masculinas y femeninas, y acá se lo subrayaba con otro color, masculinidad y feminidad siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto. Esto lo puse para señalar un poco, para poner un poco entre paréntesis, digamos, la idea de que lo masculino y lo femenino van a ser tan cerrados, digamos, ¿no? Como no... O sea, porque Freud termina diciendo que no habría hombres y mujeres, sino que lo masculino y lo femenino son unas construcciones teóricas y que en todo caso hay una disposición bisexual, ¿no?
de la que parten todos, y después se va a inclinar hacia uno o el otro lado, pero no es tan obvio que alguien sea masculino o femenino, ¿no? Como que Freud pone un poco en cuestión esto. Nosotros estamos diciendo como un caso típico, pero no habría los hombres y las mujeres para Freud. No estaría tan claro, digamos, lo masculino y lo femenino. Esperen que quiero ver si tengo... Claro, tengo un minuto y Sí, se nos va a cortar. que esto podría explicar actualmente esto de que no está ligado necesariamente a los sexos, Claro, ¿no? claro, que son posiciones, lo masculino y lo femenino, no son disposiciones orgánicas, digamos. Yo te quería hacer una pregunta, María, Sí, porque en las consecuencias psíquicas de la envía del pene, en la fotocopia, dice que una de ellas es que la niña, al darse cuenta que no lo tiene, nace en ella un sentimiento de inferioridad y que en ese sentido comparte el menosprecio hacia ella que tiene el varón. La pregunta ajá. es, eso es lo que dice la fotocopia. La pregunta es, ese sentimiento de inferioridad que ella tiene por sí misma, ¿lo supera después o la va al momento de desarrollar su personalidad va a influir sobre ella? Está bien esta pregunta. Ahora la vamos a retomar porque ya se nos corta. Ahora cuando retomemos, hacela de nuevo, porque ya nos quedan unos poquititos segundos.